Historia de la filosofía. Volumen 1. Filosofía antigua. Filosofía patrística. Filosofía escolástica. 1. Prefacio a la tercera, segunda y primera edición italiana. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. Prefacio a la tercera edición italiana. La tercera edición de esta obra ha sido enteramente revisada, en base a las notables contribuciones aportadas por los estudios más recientes, y debidamente puesta al día en aquellos aspectos que lo han hecho necesario. Se ha puesto una particular atención en el apartado referente a la filosofía contemporánea, en el cual se ha tratado de delinear las directrices y los problemas claves. Los problemas que actualmente aparecen con mayor interés son aquellos que se presentan en el punto de encuentro de disciplinas científicas diversas, puesto que alrededor de este punto pivotan todas las demás. El problema del hombre, su relación con el mundo y la sociedad en la que convive, su destino futuro. Es en torno a estos problemas que la presente edición, como en las precedentes, mantiene su máximo interés. Para las notas bibliográficas se ha mantenido un sobrio criterio de selección, para evitar un exceso de pesadez en la obra. No obstante, los estudiosos que deseen profundizar en los temas encontrarán, en base a las indicaciones suministradas, las fuentes de información sobre los autores de mayor interés. Milán, 1974, Nicolás Abagnano. Prefacio a la segunda edición italiana. La segunda edición de esta obra constituye una actualización y puesta al día de la primera a base de textos o documentos últimamente publicados, de nuevas investigaciones historiográficas y de nuevas orientaciones de crítica histórica y metodológica. Las partes que han experimentado mayores revisiones o ampliaciones son las concernientes a la lógica y a la metodología de las ciencias, la ética y la política. En efecto, las investigaciones historiográficas contemporáneas se dirigen preferentemente a estos campos, de acuerdo con los intereses que estimulan hoy la investigación filosófica. La exigencia de tener en cuenta los nuevos datos historiográficos y de presentar todo el conjunto de una manera ordenada y clara ha producido aquí y allá oportunos replanteamientos o desplazamientos de los autores tratados, de conformidad con ciertas constantes conceptuales que se han demostrado, más activas e incluso decisivas en la determinación del desarrollo y de la eficacia histórica de los sistemas filosóficos. Naturalmente, las mayores modificaciones se han producido al tratar de la filosofía contemporánea con objeto de ofrecer un cuadro sintético de conjunto sobre la investigación y sobre la variedad de las corrientes que hoy se discuten y de los problemas en torno a los cuales se centran las discusiones polémicas en el interior de cada corriente. Pero la estructura de la obra, sus requisitos esenciales, los planteamientos y criterios interpretativos fundamentales no han sufrido modificaciones sustanciales por haber conservado toda su validez. En cuanto a las notas bibliográficas, puestas también al día, se han conservado el carácter puramente funcional de selección orientadora para la investigación bibliográfica. Doy las gracias a todos los que me han enviado sus sugerencias y consejos y, sobre todo, a los amigos con quienes he discutido algunos aspectos del tratado. A tres de ellos, a los que he recurrido con mayor frecuencia, Pietro Rossi, Pietro Chiodi y Cario A. Viano, me es muy grato expresarles públicamente mi gratitud. Turín, 1963. Nicolás Abagnano. Prefacio a la primera edición italiana. Esta historia de la filosofía trata de mostrar la esencial humanidad de los filósofos. Todavía subsiste hoy el prejuicio de que la filosofía se afana en torno a problemas que no tienen la más mínima relación con la existencia humana y de que se mantiene encerrada en una esfera lejana e inaccesible a la que no llegan las aspiraciones ni las necesidades de los hombres. Y junto a este prejuicio está el otro, de que la historia de la filosofía es un panorama desconcertante de opiniones que se amontonan y se contraponen, dadas de un hilo conductor que sirva de orientación para los problemas de la vida.
Estos prejuicios son indudablemente confirmados por aquellas tendencias filosóficas que, por su inclinación a un tecnicismo equívoco, han pretendido reducir la filosofía a una ciencia particular solo accesible a unos pocos, y han ignorado así su valor universal para los hombres. Se trata, sin embargo, de prejuicios injustos, basados sobre falsas apariencias y sobre el desconocimiento de aquello que condena. Esta obra trata de mostrar tal injusticia. El punto de partida es la convicción de que nada que sea humano es ajeno a la filosofía, y más aún, de que ésta es el hombre mismo, en cuanto se plantea el problema de sí mismo y busca las razones y el fundamento de su propio ser. La esencial conexión entre filosofía y hombre es la primera base de la investigación historiográfica emprendida en este libro. Sobre tal base, este trabajo toma en consideración la investigación que desde hace 26 siglos han emprendido los hombres de Occidente acerca del propio ser y del propio destino. A través de luchas y conquistas, dispersiones y regresiones, esta investigación ha llegado a acumular un tesoro de experiencias vitales que es oportuno redescubrir y resucitar de entre los ropajes doctrinales que muy frecuentemente lo ocultan en vez de manifestarlo, pues la historia de la filosofía es profundamente distinta de la de la ciencia. Las teorías pasadas y abandonadas ya no tienen significado vital alguno para la ciencia. Las que son todavía válidas forman parte de su cuerpo vivo y no es preciso recurrir a la historia para conocerlas y asimilarlas. Por el contrario, en filosofía, la consideración histórica es fundamental. Una filosofía del pasado, si ha sido verdadera filosofía, no es un error abandonado y muerto, sino una fuente permanente de enseñanza y de vida. En ella se ha encarnado y expresado la persona del filósofo, no sólo en lo que le era más propio, en la singularidad de la experiencia de su pensamiento y de su vida, sino en sus relaciones con los otros y con el mundo en que vivió. Y debemos recurrir a la persona para redescubrir el sentido vital de esta doctrina. En cada una debemos determinar el centro hacia el que gravitan las inquietudes fundamentales del filósofo, que es a la vez el centro de su personalidad de hombre y de pensador. Hemos de resucitar ante nosotros mismos a cada filósofo en su realidad de persona histórica para percibir claramente, a través de la oscuridad de olvidos seculares o de formaciones tradicionales, su palabra auténtica que aún puede servirnos de orientación y de guía. Por eso, en esta obra no se presentarán sistemas o problemas sustancializados y considerados como realidades independientes, sino figuras o personas vivas, haciéndolas surgir de la lógica de la investigación en que quisieron expresarse y consideradas en sus relaciones con otras figuras y personas. La historia de la filosofía no es ni un reino de doctrinas impersonales que se suceden desordenadamente o se concatenan dialécticamente, ni la esfera de acción de problemas eternos, de los cuales sean manifestaciones contingentes las doctrinas singulares. Es un entramado de relaciones humanas que se mueven en el plano de una disciplina común de investigación y, así, tienden los aspectos contingentes o insignificantes para asentarse en los que son esenciales y constitutivos. Revela la solidaridad fundamental de los esfuerzos, que tienden a aclarar, tanto como sea posible, la condición y el destino del hombre. Solidaridad que se expresa tanto en la afinidad de las doctrinas como en su oposición, en su acuerdo tanto como en su enfrentamiento polémico. La historia de la filosofía reproduce, en la técnica de sus investigaciones rigurosamente disciplinadas, el mismo intento que está en la base y es el motor de cualquier relación humana: comprenderse y comprender, y lo reproduce con las mismas vicisitudes de éxitos y de desengaños, de ilusiones que resurgen y de claridades orientadoras, y de esperanzas siempre renacidas. La disparidad y la oposición entre las doctrinas pierden así su carácter desconcertante. El hombre ha explorado y explora todos los caminos para comprenderse a sí mismo, a los demás y al mundo. Ha acertado y acierta en ello más o menos, pero debe y deberá siempre renovar sus intentos, de los cuales depende su dignidad de hombre, y no puede renovarlos sino recurriendo al pasado y obteniendo de la historia
la ayuda que los demás pueden proporcionarle para el futuro. Por ello, no se encontrarán en esta obra críticas extrínsecas que pretendan destacar los errores de los filósofos. La pretensión de impartir lecciones de filosofía a los filósofos es tan ridícula como la de hacer de una determinada filosofía el criterio y la norma para juzgar a las otras. Cada verdadero filósofo es un maestro o compañero de investigación, cuya voz nos llega debilitada por el tiempo, pero puede tener para nosotros, para los problemas que ahora nos ocupan, una importancia decisiva. Es preciso disponerse a la investigación con sinceridad y humildad. No podemos alcanzar, sin la ayuda que nos prestan los filósofos del pasado, la solución de los problemas de los cuales depende nuestra existencia individual y colectiva. Debemos, por tanto, plantear históricamente tales problemas. Y en el intento de entender el auténtico mensaje de Platón o de Aristóteles, de San Agustín o de Kant, y de cuantos, pequeños o grandes, han sabido también expresar una experiencia humana fundamental, hemos de ver el intento mismo de aclarar y solucionar nuestros problemas. El problema de lo que somos, nosotros, y debemos ser, es fundamentalmente idéntico al de lo que fueron y quisieron ser, en su sustancia humana, los filósofos del pasado. La separación de estos dos problemas priva al filosofar de su alimento y a la historia de la filosofía de su importancia vital. La unidad de ambos problemas garantiza la eficacia y el ímpetu del filosofar y fundamenta el valor de la historiografía filosófica. La historia de la filosofía establece como una soldadura entre el pasado y el porvenir de la filosofía, soldadura que es la esencial historicidad de la filosofía. Más precisamente por eso, la preocupación por la objetividad, la cautela crítica, la investigación paciente de los textos, la fidelidad a las intenciones expresas de los filósofos no son, en la historiografía filosófica, meros síntomas de renuncia a la inquietud teorética, sino las más seguras pruebas de seriedad en la empresa teorética. Pues quien espera de la investigación histórica una ayuda efectiva, quien ve en los filósofos del pasado maestros y compañeros de investigación, no tiene interés en alterar su fisonomía, enmascarar su doctrina, ocultar sus rasgos fundamentales. Por el contrario, siente el máximo interés por reconocer su verdadera faz, de la misma manera que quien emprende un viaje difícil tiene interés por conocer la verdadera naturaleza del que le sirve de guía. Cualquier ilusión o engaño en este asunto es fatal. La seriedad de la investigación condiciona y demuestra el empeño teorético. Es evidente, desde este punto de vista, que no puede esperarse que encontremos en la historia de la filosofía un progreso continuo, la formación gradual de un cuerpo único y universal de verdad. Un progreso como el que se verifica en las ciencias particulares, que una vez asentadas en sus bases, se acrecientan gradualmente por la adición de contribuciones aisladas. No puede hallarse en la filosofía, pues en ella no hay verdades objetivas e impersonales que puedan sumarse e integrarse en un cuerpo único, sino personas que dialogan de su destino, y las doctrinas no son sino expresiones de ese diálogo ininterrumpido, preguntas y respuestas que a veces se provocan unas a otras a través de los siglos. La más alta personalidad filosófica de todos los tiempos, el ateniense Platón, ha expresado, en la misma forma literaria de sus obras, el diálogo, la verdadera naturaleza del filosofar. Por otra parte, en la historia de la filosofía, tampoco se da una mera sucesión desordenada de opiniones que se amontonen y destruyen mutuamente. Los problemas sobre los que versa el incesante dialogar de los filósofos tienen su propia lógica, que es la misma disciplina a que los filósofos someten libremente su investigación, de modo que ciertas corrientes consiguen dominar un periodo o una época histórica, por haber sido capaces de iluminar más vivamente algún problema fundamental. Adquieren así una impersonalidad aparente que hace de ellos patrimonio común de generaciones enteras de filósofos. Piénsense en el agustinismo o en el aristotelismo dentro de la escolástica. Luego decaen y se ocultan. Pero la verdadera personalidad del filósofo no lo hace nunca, sino que todos pueden y deben recurrir a ella para recibir su luz. La historia de la filosofía encierra así una extraña paradoja. Puede decirse que no hay doctrina filosófica que no haya sido criticada, negada
impugnada y destruida por la crítica filosófica. Pero, ¿quién osaría sostener que la supresión definitiva de uno solo de los grandes filósofos antiguos o modernos no representaría un empobrecimiento irremediable para todos los hombres? Lo que ocurre es que el valor de una filosofía no se mide a razón del quantum de verdad objetiva que contenga, sino solo a razón de su capacidad para servir como punto de referencia, aunque solo sea polémico, para cada intento de comprenderse a sí mismos y al mundo. Cuando Kant reconoce a Hume el mérito de haberlo despertado del sueño dogmático y de haberlo encaminado al criticismo, formula de la manera más directa y evidente la relación de libre interdependencia que abarca conjuntamente a todos los filósofos de la historia. Una filosofía no tiene valor en cuanto suscita el acuerdo formal de un cierto número de personas sobre determinadas teorías, sino solo en cuanto que suscita e inspira en los demás una indagación que lleve a cada uno a hallar su propio camino, del mismo modo que en ella lo encontró su autor. El mayor ejemplo de ello es todavía el de Platón y Sócrates. Durante toda su vida trató Platón de realizar el ideal de la figura y de la enseñanza de Sócrates, saliéndose, cuando era necesario, más allá de la envoltura doctrinal en que estaban encerradas. Y así, la más elevada y bella filosofía nació de un repetido acto de fidelidad histórica. Todo esto excluye el que se pueda ver en la historia de la filosofía solamente desorden o superposición de opiniones, pero excluye también el que se pueda ver en ella un orden necesario concatenado dialécticamente, a través del cual la sucesión cronológica de las doctrinas equivalga al desarrollo racional de momentos ideales que constituyan una verdad única que comparezca en toda su plenitud al final del proceso. La concepción hegeliana hace de la filosofía el proceso infalible de formación de una filosofía determinada. Así, elimina la libertad de la investigación filosófica, que tiene como condición la realidad histórica de la persona que investiga, niega la problematicidad de la historia misma y la convierte en un ciclo cerrado, sin porvenir. De este modo, resultan totalmente perdidos los elementos que constituyen la vitalidad de la filosofía. En realidad, la historia de la filosofía es una historia temporal y, por tanto, problemática. No está hecha de doctrinas o momentos ideales, sino por hombres solidarizados por una investigación común. No se trata de que cada doctrina sucesiva en el orden del tiempo sea, por eso solo, más verdadera que las precedentes. Se corre el riesgo de perder u olvidar enseñanzas vitales, como frecuentemente ha sucedido, y sucede aún. De ahí que se deba rebuscar incesantemente su auténtico significado. A ese deber responde, dentro de los límites que se me ha concedido, la presente obra. Quiera el lector entenderla y juzgarla con ese espíritu. Turín, 1946. Nicola Abagnano.